Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar junto con el doctor Juan Pablo Arias de Ecuador que nos va a acompañar hoy. Y le quiero hacer una mención especial a Andrés Oviedo que nos va a ayudar hoy moderando acá. Él es médico de Colombia que hizo la residencia en Argentina y ahora radica acá. Trabaja como médico de planta en el Hospital Malvinas. Rotó conmigo en el CEMIC, nos hicimos muy amigos y la verdad que es una excelente persona y colega y bueno, ahora nos está dando una mano con esto, con este proyecto. Y bueno, sin más que hablar, vamos a presentarlo al invitado de hoy, que es Juan Pablo Arias, que nos va a hablar de Usemos Tecnología en Rinoplastía, sobre instrumental y técnicas de vanguardia. Acá esta foto para mí es importante porque es Rino Chile, es hace un año, en junio del año pasado, y es cuando Juan Pablo me invitó después a un congreso en Quito, y eso después me invitó a otro congreso en Brasil, y nos empezamos a hacer amigos entre mucha gente. Va, yo ya lo conocía a Juan Pablo porque somos contemporáneos de la residencia, y ya lo conocía cuando cuando estaba en el hospital de clínicas acá, pero gracias a este congreso y esa reunión empezamos a hacernos amigos. Y ahí estamos junto con Andrés Felipu de Brasil. Belén, ahí está Fabio Pina atrás. Ahí está la mujer de Juan Pablo Arias, que también es oftalmóloga, ¿no? Bueno, Sí, sí. sobre Juan Pablo Arias, él es médico especialista universitario recibido en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, es diplomado en rinología y cirugía facial en la Universidad de México y tiene un diplomado en medicina de sueño por la Universidad Austral. Es profesor universitario y autor de varios artículos científicos y coautor de diferentes libros de otorrinolaringología. Actualmente él es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Rinología y Plástica Facial, jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital del Río Cuenca, en Cuenca, Ecuador, y ex jefe de docencia e investigación del Hospital del Río. Eh, Acá le dejo el contacto del doctor por si alguien se quiere comunicar con él. Y desde ya te quiero agradecer, Juan Pablo, por compartir, por estar acá, conectarte y hablar, que siempre das excelentes clases, súper didáctica y súper novedosa. Y justamente habla de un tema que a mí me gusta mucho que lo de él, porque siempre está en la innovación, en lo último. El congreso que voy está Juan Pablo aprendiendo, llevando lo último de lo último, así que creo que hay que escucharlo y vamos a aprender un montón. Así que Juan Pablo, cuando quieras compartir, ¿Cómo vas? Muchas gracias por tus palabras. Sí, ya llevamos como 20 años, creo, de amigos, desde las épocas de la residencia. Ha pasado rápido el tiempo y está pasando. tal Voy a cual. empezar antes de la charla explicándoles y mostrándoles algo. Primero, invitarles a todos a un curso que se va a llevar ahora en Guayaquil, que es un curso que está realizado por la Sociedad de Rinología y Cirugía Plástica Facial del Ecuador, que va a haber cirugías en vivo. Vamos a estar hablando de lo último, son 3 días muy buenos, así que todos invitados para que puedan participar. Eh, Siempre es para mí un honor hablar o dar charlas, pero quiero mostrarles este video que me pasó la doctora Andrea Estudillo. Cuenca, tesoro del mundo. Historia de amor, trabajo, esfuerzo y dedicación. Desde los entramados Andes, enamoras, cantas y encantas. 24 años Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Te protegemos y cuidamos con amor. Con amor encaminamos tu transformación. Cuenca y 1000 veces Cuenca del Ecuador. Les muestro esto porque en el año 2026, es decir, en el año que viene, a comienzos de octubre, se estará llevando a cargo el Congreso de la Sociedad Ecuatoriana y el Congreso Latinoamericano de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica Facial, así que están todos invitados a la ciudad de Cuenca, que es donde pertenezco. Estaremos lanzando en los siguientes días mucha más información acerca de este congreso. Les voy a hablar un poco de la innovación de lo que se viene actualmente en rinoplastia, en cirugía plástica facial, y es importante siempre innovar, y una vez que innovamos tenemos también que capacitarnos para poder llevar a cabo todo lo que aprendemos, es decir, toda la serie de webinars,
de cosas que estamos aprendiendo, que vamos a congresos, a cursos, hacen que nos capacitemos cada vez más y hacen también que esto sea llevable a una ejecución. Es decir, lo que aprendemos, tratar de llevar siempre lo mejor a nuestros pacientes y de una simple piedra o de una simple roca podemos llevar a hacer algo cortante, un bisturí, e ir mejorando nuestras cirugías. Eh, Porque lo que vamos a ver es lo que buscamos generalmente como objetivos concretos en nuestra cirugía, digamos, ¿sí? En la parte de simetrías, en el grado de definición nasal y tratar de tener menos complicaciones. Y esto se va a llevar generalmente en diferentes etapas, tanto en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el posoperatorio. ¿Y por qué hacemos todas estas cosas? Porque tratamos de englobar cada proceso, es decir, tenemos que tratar de que sean procesos llevados, simétricos, que se puedan ser predecibles de nuestros pacientes y cuidar cada uno de los elementos en los detalles y las formas. Cada mínima decisión que tomamos de rinoplastia importa, desde qué tipo de incisión vamos a realizar, qué tipos de injertos usamos, cómo van a ser nuestras suturas o qué calidad de suturas podemos llevar, para con todo esto tratar de llevar la parte de menos complicaciones. Entonces, hoy lo que les voy a hablar es de análisis en 3D con inteligencia artificial. Vamos a ver qué es un analizador de piel y cuál sería el uso y para qué nos sirve. La ecografía nasal, electrobisturí, piezótomo, puntas de diamante, electroshaping, hemoderivados y microagujas. Es decir, vamos a hacer como un mini recorrido de qué es lo que se está utilizando actualmente en el mundo y por qué se está actualizando y en qué casos debemos actualizar todo este tipo de tecnología o este tipo de avances que vamos llevando. Entonces vamos a utilizar el análisis facial. Yo no tengo ningún conflicto de interés, es decir, ninguna casa comercial me está pagando por dar esta charla. Y sin embargo les voy a hablar de la parte de Chrysalis. ¿En qué parte me sirve? ¿Cuánto me sirve? ¿En realidad sirve de algo? ¿Y qué puedo proyectar en una parte de analizar la parte facial? Siempre tenemos como diferentes criterios de la parte de hacer simulaciones por la calidad de nariz que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes, pero tomé este caso en particular porque me parece que es un caso difícil por los detalles que tienen. Es decir, esta es una fotografía tomada con lámparas de una misma distancia focal por una cámara Nikon. Fijemos en los detalles, por ejemplo, el corte de la ceja, el corte de los cabellos, la asimetría de la mandíbula, cómo la mandíbula está corrida hacia el lado izquierdo, la laterorrinea que tiene el paciente. Fíjense, si esta es la línea media, vamos a ver la laterorrinea que tiene el paciente. En una vista, vistas desde superior o de helicóptero, podemos ver la laterorrinea marcada del paciente. Y dos diferencias en los perfiles desde cicatrices, ¿sí? Una jiba del paciente, una punta desproyectada, una columnela que está ligeramente retraída en su perfil izquierdo. ¿Y por qué pongo que hay que ver qué tan potente puede ser el simulador? Porque todos estos detalles vamos a tratar de hacer una reconstrucción en 3D y evaluar qué tan preciso es el simulador o qué tan preciso y qué tanto me puede valer. Entonces vamos a comparar en la parte derecha o izquierda de sus monitores tiene la foto real y en la parte derecha tiene la reconstrucción en 3D con inteligencia artificial. Entonces fíjense que la verdad que es muy parecida, es decir, tenemos los detalles, por ejemplo, la ceja, el corte de cabello, la laterorrinea marcada, la simetría que tiene a nivel mandibular, la fotografía de frente. Fíjense en la fotografía de helicóptero, la laterorrinea bien marcada con todos los detalles. Es decir, que el simulador en una reconstrucción en 3D nos marca bastante bien cuál es la realidad del paciente. Y esto es importante porque con este tipo de simuladores podemos hacer, por ejemplo, videoconferencias o teleconsultas con simplemente 3 fotografías del paciente. El simulador nos va a hacer una reconstrucción bastante buena y la cual podemos hacer simulaciones. Ahora, para mí, la parte del simulador facial nos beneficia o nos sirve básicamente en qué análisis vamos a hacer del paciente, es decir, qué medidas vamos a tomar, qué ángulos vamos a tomar
para estos ángulos y estas medidas poder llevarles a quirófano y poder tratar de ofrecer al paciente la mayor cantidad de cambios, digamos, ¿sí? O tener un registro marcado de cuáles son las medidas antes de la cirugía y cuáles son las medidas después de la cirugía. Entonces, ¿cómo llevo eso? ¿O cómo puedo hacer? Pues con las fotografías, generalmente el Chrysalix lo que me va a hacer es una reconstrucción en 3D y esta reconstrucción en 3D puedo ir realizando diferentes medidas e incluso estas medidas se pueden enviar al paciente para que él vea el trabajo o para que el paciente pueda entender qué tipo de asimetrías tiene, cuáles son las medidas de su rostro y puede entender también si hubo cambios o no hubo cambios. Entonces, les voy a mostrar este caso de un paciente que es igual a un paciente, fíjense, con una laterorrinea, una piel bastante gruesa, una nariz que está como cortada, una jiba grande, amplia. Fijémonos un detalle, por ejemplo, en la vista del helicóptero, una laterorrinea bastante marcada. Y les voy a mostrar cuál es el postoperatorio de este paciente. Y por qué es un caso también complejo, porque tienen los detalles, digamos, o sea, no les he puesto un rostro asimétrico, que me parece que cualquier simulador lo puede hacer, sino llevar a exponerles cuál es la diferencia o qué alcance tiene la parte del simulador. Entonces, aquí están las fotografías del antes de la cirugía, y este es el resultado que conseguimos en este paciente, utilizando todo el tipo de tecnologías, que es lo que les vamos a mostrar en esta clase. Fíjense, desde la corrección de la laterorrinea, etc. Entonces, yo tomo Chrysalix, dice una evaluación preoperatoria o hice un análisis facial preoperatorio, y después una de las cosas que también puedo hacer es tomar las fotos en el postoperatorio y evidenciar si hubo cambios en el postoperatorio. Y estos cambios también se pueden enviar al paciente y él lo que va a hacer es darse cuenta a veces de los cambios o de los ángulos, cómo se modificaron y qué sirven. También te sirve obviamente para poder mostrar clases y ver cuántos son los ángulos o qué cambio se hizo en el paciente, o si realmente pude cambiar la estructura nasal del paciente. Entonces eso me parece que es algo interesante y puedes tener también un feedback del paciente en cuanto a los resultados que tú has obtenido. Fíjense los diferentes ángulos nasolabiales, un ángulo en la parte de la punta, un naso frontal que les he ido mostrando, y los cambios o angulaciones de cuánto mejoraron o qué cambios hicieron. Entonces, realmente el simulador, como podemos ver, nos va a ayudar en este sentido, en la parte de los análisis faciales, en la parte de las medidas que podemos llegar, que a veces es mucho más difícil poderlo realizar manualmente. Bien. El segundo paso que les voy a explicar es qué es un analizador de piel. Nosotros contamos con un sistema que se llama OPATRA, ¿sí? Que tiene inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué es lo que voy a lograr con esto? Porque muchas personas, por ejemplo, una de las principales cosas me han dicho, no te estás metiendo un poco en la dermatología, y ya les voy a ir explicando para qué me va a servir o qué utilidad le puedo dar desde el punto de vista de otorrinolaringólogo y desde el punto de vista de cirujano facial, o qué es lo que pueden hacer con este tipo de sistemas, o por qué lo adquirimos, digamos. O sea, todo tiene que ser un porqué. Entonces, primero pensamos que Opatra tiene una utilidad técnica y científica. Lo que va a hacer este sistema o este domo es utilizar unas 3 LEDs con diferentes tipos de luces multiespectrales en la piel, y nos va a analizar arrugas, manchas, poros, textura de la piel de la nariz, ¿sí? Y tiene una ventaja que ya les voy a ofrecer, que ofrece un diagnóstico personalizado, pero también el tratamiento, y luego les explicaré para qué me sirve o qué utilidad voy a dar de esto en la rinoplastia. Entonces, como podemos ver, es como un sistema, es como un domo, ingresas los datos del paciente, la edad, el correo electrónico, porque te puedes hacer llegar toda la valoración electrónica. Tiene estas luces que me va a marcar en diferentes puntos espectrales, ¿sí? Una vez que ingrese al sistema, se baja una cortina para que el sistema pueda tomarte los datos
y me va a marcar diferentes tipos, primero de asimetrías, vamos a ver si está recto el paciente, si está bien colocado, y después tiene 3 sistemas de luces, desde ultravioletas, rojo, verde y azul, que quiere decir RGB, red, green y black. Me va a ir marcando diferentes tipos de luces para, de acuerdo de eso, ir evaluando diferentes texturas y los contextos de piel y lo que me sirve. Una de las cosas que tienen que saber de este sistema es que tú ingresas diferentes tipos de medicaciones para diferentes tipos de patologías, piel grasa, piel fina, problemas de acné, problemas de sol, etcétera. Y el sistema lo que hace es compararte con tecnología, con inteligencia artificial. Lo que va a hacer el sistema es compararte con casos como el tuyo, y lo que hace el sistema es darte una receta o medicaciones en las que va. Entonces evalúa, por ejemplo, las áreas marrones, el tipo de piel que tienes, el tipo de poros que tienes, la calidad de piel que tienes, las afectaciones que estás teniendo en áreas sensibles, cómo se está dañando la piel o qué tipo de daño solar estamos teniendo o diferentes tipos de daños químicos que tenemos. Nos va a marcar en qué parte se producen las arrugas o cuáles van a ser los lugares donde van a aparecer las arrugas, es decir, cómo puedo prevenir desde con botox, toxina botulínica, productores de colágeno, cómo va a venir el envejecimiento de tu piel, cómo es la hidratación adecuada de tu piel, y todo esto nos va a dar un informe, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí pone luz blanca visible y lo que nos marca son los 3 colores que usa la retina para poder identificar en una persona normal. En cambio, con luz polarizada es como utilizar las gafas que usamos para el sol para ver cuáles son los lugares que hacen. Nos marca de una manera bastante precisa cuáles son el tipo de poros que van a tener, y luego les explico esta parte esencialmente para qué me va a servir en el contexto de mi rinoplastia con diferentes texturas y luces y pigmentaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con toda esta información? Bueno, primero es como tener un dermatólogo con inteligencia artificial, es decir, es un paciente que tú puedes decir, a ver, te va a salir arrugas en tal parte, necesitas botox, necesitas ácido hialurónico, o tienes que protegerte del sol, o tienes un acné marcado en el que puedo hacer. Pero, ¿qué hago con todo este cúmulo de información? Bien, la propuesta es la siguiente. Han visto muchas clases todos ustedes de piel gruesa o el tratamiento postoperatorio o preoperatorio para piel gruesa o piel intermedia para poder definir mejor nuestras cirugías. Sabemos que, por ejemplo, le podemos dar dentro del protocolo de esto isotretinoína a nuestro paciente, o actualmente usamos láser, o utilizamos radiofrecuencia con microagujas fraccionadas para mejorar esa textura de piel, para poder dar mayor colágeno a nuestros pacientes. Y lo que hacemos es generalmente con una fotografía, en antes y después vemos qué tanto ha mejorado, pero no tenemos un valor exacto de los porcentajes que mejoró la calidad de la piel. Bueno, el sistema OPATRA lo que te va a hacer es medirte esos porcentajes de cuánto en realidad tú mejoraste la piel. Y por lo tanto nos va a mostrar si en verdad el tratamiento que hicimos con nuestro paciente está haciendo efecto. Es decir, si la isotretinoína sirvió en el paciente, si los corticoides inyectables que pusimos en la piel mejoró la calidad de este paciente, si Morpheus, Fixer, etcétera, como tú quieras llamar el sistema de microagujas, mejoró la calidad de piel de nuestro paciente. Entonces vamos a tener un seguimiento y vamos a poder hacer un protocolo definitivo. Esto es algo que recién incorporamos a nuestro arsenal de productos en el último mes. La propuesta es juntar un gran número de pacientes para poder hacer determinados usos. Perdón, sí. Para poder hacer determinados usos y poder ver qué tanto nos va a servir en el futuro y si los protocolos que estamos realizando en realidad sirven. Bien, en semiología aprendemos que una de las partes de la semiología es la palpación de nuestros pacientes. ¿Y cuántos de nosotros palpamos la nariz? ¿Cuántos de nosotros sentimos la parte de la piel de la nariz?
yo creo que actualmente con todo el tipo de tecnología y andamiaje que tenemos, esta palpación ha cambiado. Es decir, tenemos sistemas mucho mejores, como por ejemplo la ecografía nasal, porque la ecografía nasal nos va a ayudar a determinar cuál es el grosor de la piel, si la piel es fina, si la piel es intermedia, qué grosor de piel tiene. También actualmente la ecografía nos permite determinar si existe inflamación postoperatoria, si existe fibrosis, si el paciente tiene el uso de ácido hialurónico, de hilos tensores, nos va a ayudar a determinar si tiene abscesos en la piel, a determinar cuáles son los puntos vasculares, por ejemplo, para colocación de diferentes productos que queramos hacerlos. Y también al medir la piel, vamos a ver al final de la clase cuánto nos sirve medir la piel y cuál es el uso de estas medidas con la radiofrecuencia fraccionada y cuál es la penetración de las agujas que tiene que tener. Entonces, el ecógrafo que utilizamos es un ecógrafo dermatológico, es un ecógrafo de alta resolución de 20 megahercios, ¿sí? Que nos ayuda a determinar el grosor de la piel. Se pone gel y el gel nos va a ayudar a determinar, fíjense, cuál es el grosor o el ancho en la parte de la piel. Y toda esta información, después vamos a ir haciendo un engranaje y van a ir viendo ustedes cómo se puede determinar o qué cambios se pueden hacer o para qué me sirve el ecógrafo. Entonces se toman diferentes medidas que vamos a ir haciendo a lo largo del dorso de la nariz, de la punta de la nariz, fíjense. Por ejemplo, 3,5 milímetros en una nariz es bastante gruesa, 7,2 milímetros es una piel ultra gruesa, digamos, que sabemos que tenemos que utilizar otro tipo de injertos, que sabemos que tenemos que hacer otro tratamiento, tanto en el pre como en el postoperatorio, para ir calibrando las medidas. Entonces, con las medidas que hacemos, después les voy a explicar y les voy a enseñar cómo utilizar o cuánto de penetrancia tienen que tener las agujas con la radiofrecuencia con microagujas fraccionadas. El ecógrafo también me sirve para determinar si la paciente tiene rellenos como ácido hialurónico. Estos rellenos producen edema, existe inflamación, también nos va a determinar o nos puede ayudar para ver abscesos nasales y nos va a ayudar a determinar sin duda la anatomía vascular. Fíjense este caso de esta paciente en el cual podemos determinar que tiene ácido hialurónico, es decir, nos da una imagen hiperecoica en la que vamos a saber cuál es el grado o cuánto tiene de ácido hialurónico, si todavía existen residuos. De esta manera podemos utilizar hialuronidasa o no podemos utilizarla, o no nos va a sorprender encontrar este tipo de productos dentro de la cirugía. Fíjense este caso, por ejemplo, una paciente con hilos tensores que comienza a hacer un absceso nasal, nos ayuda a determinar la cantidad de pus o la inflamación que tiene en el absceso y cómo va mejorando o vamos viendo la diferencia de cómo se va a ir reabsorbiendo a lo largo de los días el tratamiento. Fíjense acá, después del tratamiento antibiótico, cómo ya se van exponiendo sus hilos tensores para saber cuál es el punto de equilibrio para poder ingresar a quirófano con esta paciente. Bien, dentro de sistemas eléctricos tenemos un micromotor, la pieza de mano, y tenemos diferentes tipos de piezas de mano, con diferentes tipos de productos, desde sierras oscilantes, desde fresas, desde raspas eléctricas, ¿sí? Y cada una de estas nos va a dar un diferente propósito o un diferente tratamiento dentro de nuestra cirugía de la nariz. Es decir, al tener tantas opciones tenemos que ver, por ejemplo, que con este tipo de sistemas podemos hacer, sin necesidad de piezo, podemos hacer osteotomías mediales, ¿sí? O osteotomías laterales, o podemos hacer un raspado con este tipo de raspas. ¿Y para qué las vamos a utilizar o cuál es la diferencia de utilizar una raspa manual? Ahora vamos a ver en los siguientes diapositivas cuál sería el cambio, cuál sería la propuesta. Entonces, por ejemplo, fíjense que tenemos una raspa eléctrica, ¿sí? Un electric rasping nose,
en el cual tenemos un engranaje con la pieza de mano y podemos acoplar el número de revoluciones que queramos en nuestro sistema eléctrico. Entonces, por ejemplo, fijémonos en este hueso, qué tan poderoso es, o cuánto puede raspar, o cuánto puede quitar este tipo de dispositivos. En un hueso normal es bastante poderoso, como pueden ver, y se pueden utilizar tanto en la zona central de la nariz. Por ejemplo, acá tenemos una raspa eléctrica con un sistema angulado, que por ahí nos va a servir más para la parte central de la nariz que otros lados. Uno de los principales usos generalmente de estos sistemas es que se pueden utilizar en las paredes laterales en la parte de la nariz. Va a depender el número de revoluciones que tengamos. Una de las ventajas es que no produce calor, ¿sí? Es decir, no existe una fricción o calor que podemos ir determinando. Al ser una raspa que tiene medidas, podemos calcular cuál va a ser la disminución en la parte del dorso o cuál es el tamaño que queremos dejar el dorso o cuánto podemos pulir de acuerdo al número de revoluciones que podamos programar en el sistema, digamos. Generalmente, sistemas avanzados nos pueden dar hasta 80.000 revoluciones por segundo en esta parte. Actualmente en el mundo se habla mucho de la tercera y cuarta línea facial. Es decir, actualmente se denomina la tercera y cuarta línea facial a las sombras de luces que se producen en las partes laterales de los huesos nasales. Es decir, en la parte central tenemos la línea 1 y 2, ¿sí? Y en las partes laterales vamos a tener la tercera y cuarta línea nasal. Esto nos pone una vara bastante alta, porque actualmente lo que estamos buscando ya no son resultados incluso estéticos, sino son resultados en los que se tiene que ver en la parte de fotografías. Es decir, que estamos operando pacientes en fotografías con luces y sombras, lo cual hace que la cirugía sea cada vez más compleja. Fíjense ustedes, la línea 1 y 2, la línea 3 y 4. Es decir, que la nariz en una parte ovalada o tunelizada, hemos realizado una nariz en la parte cuadrada para marcar sombras en las partes laterales, como vamos a ver después en resultados postoperatorios. Entonces, lo que se hace es, con una raspa eléctrica, ¿sí? A 10.000 revoluciones por minuto, en la entrada del triángulo de Webster, lo que vamos a hacer es marcar o pulir nuestro hueso, ¿sí? De una manera lineal, porque sabemos cuál es la medida de nuestra raspa, aproximadamente de 6 milímetros. Entonces, esta base vamos a regularizar en la parte lateral para poder crear nuestra tercera y cuarta línea facial. Uno de los sistemas de complemento, por ejemplo, de estos micromotores, es el apoyo de trituradores de cartílago. Fíjense, este es un triturador de cartílago realizado por Carlos Neves, que te sirve principalmente para el cartílago de costilla, es decir, es mucho más duro de cortar, de hacer un picadillo para DEIS. Entonces tienes este tipo de sistemas que lo que hacen es agilitarte o hacer que sea mucho más rápido el proceso. Uno de los tips para este tipo de sistemas es que el cartílago esté seco, porque el momento en que está el cartílago húmedo, generalmente eso va a ser una compactación en la parte de las paredes de la nariz y hace que se pegue y no se triture tan bien, digamos. Entonces, una vez que se ha cortado en pedazos mucho más pequeños, introducimos en estos sistemas y nos va a triturar y nos va a hacer un DEIS mucho más delicado y mucho más fino. Llegamos a la parte de piezótomo, tecnología ultrasónica, que es algo que ya muchos de ustedes saben, porque es algo que se ha ampliado. Es exacto, yo siempre comparo que esto es como utilizar una sierra eléctrica versus una sierra manual, es decir, existe mucho, de una manera mucho más delicada, la parte en la que se va a raspar, en la que se va a quitar o el tipo de instrumentos. Esto se traduce en menos inflamación, es decir, yo tengo desde una cuchara ultrasónica que puedo ir bajando mi dorso de una manera mucho más delicada, de una manera mucho más controlada,
y tengo diferentes dispositivos. Siempre me gusta mostrar este caso de un paciente que tenía una fístula a nivel del frontal, porque fíjate que respeta el hueso, es decir, es bastante noble, porque no corta la parte de la mucosa o el periósteo que tiene de fondo. Es por eso que la tecnología ultrasónica es mucho menos invasiva, ¿sí? Es mucho más controlada, es decir, yo puedo ir haciendo o quitando diferentes procesos o diferentes partes a nivel del hueso de una manera mucho más regular y de una manera mucho más puntual que a veces los mecanismos manuales no nos permiten, digamos, ¿sí? Entonces, de una manera mucho más delicada, yo puedo ir quitando todo este tipo de esquirlas o, por ejemplo, podemos ir puliendo con las diferentes piezas que nos ofrece el sistema de Acton, de piezótomo o de Woodpecker y ser mucho más puntuales al ir puliendo, lo cual es comparable también con la tecnología de diamantes, que ya me voy a expresar un poco después, pero fíjense, por ejemplo, cómo acá se corta de una manera súper delicada para unas osteotomías mediales, es decir, es mucho más marcada. Y generalmente las osteotomías mediales son las que más edema nos dan, incluso más que las laterales, cuando usamos un escoplo de manera normal, digamos. Pero es realmente mucho más fácil, es una manera mucho más delicada, mucho más llevable hacerlo con un sistema ultrasónico para la parte de la nariz. Algo que una de las cosas, si tú me dices, ¿qué harías? ¿Qué no harías hoy? ¿Qué hacías antes? Y efectivamente antes no nos fijábamos tanto en la espina nasal, no nos fijábamos tanto en esta parte del medio de la nariz, en esta estructura que es la que sostiene uno de los pilares fundamentales que se obtiene en la parte nasal. Y pues ahora yo creo que casi todos estamos fijando y estamos prestando más atención a la parte de la espina nasal, a ver cómo hacemos el agujero con el piezo o con diferentes sistemas eléctricos para fijar de una mejor manera la parte de la espina nasal para tener una columna totalmente rígida sobre la que vamos a sostener nuestra rinoplastia. ¿Sí? Entonces, con el piezo tenemos una de las puntas que realmente se hace mucho más fácil cortar. Algunas personas dicen que existe un agujero natural en la espina nasal, pero a veces no es tan fácil encontrarlo cuando estamos pasando con diferentes tipos de agujas o estructuras en esta parte. Entonces, a veces es mejor poder marcarlo y hacerlo nosotros mismos con esta estructura para poder anclar nuestro tabique, fíjense, o poder reconstruir las fibras cruzadas inferiores. Es exactamente como se hacen las columnas en la parte de un edificio. Este es justo el edificio que está al frente del Hotel Sheraton en Santiago de Chile, que les hablaba a Carlos al comienzo, y fíjense cómo se marca las columnas del edificio y cómo hemos hecho nuestro cimentaje exactamente igual, tratando de reconstruir esas fibras que abordamos nosotros al momento de hacer nuestra incisión de reti para una cirugía abierta y llegar al septo. Bien, ¿qué es la rinoplastia de diamantes o qué es la tecnología de diamantes que actualmente se usa? No es más que el uso de diferentes estructuras para poder tallar o para poder marcar y poder definir lo que queramos hacer en la nariz. Es decir, en la parte ósea, actualmente con las fresas diamantadas o fresas cortantes, nosotros podemos pulir de tal manera estructuras óseas o incluso estructuras cartilaginosas para poder ir dando en detalle y en figuras los diferentes niveles de lo que queramos hacer, ¿sí? Fíjense cómo desde una piedra de mármol podemos ir tallando con sumo detalle y con toda la paciencia y utilizando diferentes puntas, podemos ir detallando y puliendo diferentes estructuras. Entonces, la tecnología de diamantes nos permite hacer desde pulir o quitar jivas amplias o jivas pequeñas hasta poder hacer osteotomías en la parte lateral y en la parte medial para tener un producto final bastante bonito. ¿O qué es lo que hacemos? Una de las ventajas que producen las fresas de diamante y las fresas de tustegno es el costo. Es decir, el costo es mucho más barato
que la tecnología ultrasónica, porque dependiendo del tipo de sistemas que ustedes utilicen, van a tener diferentes costos en la parte de las puntas. Existen diferentes puntas. Generalmente la punta más recomendada es la punta cilíndrica porque abarca un mejor espacio y permite que tenga menos esquirlas o menos errores al momento de realizar mi rinoplastia. Fíjense, las fresas cilíndricas. Otra cosa que tienen que saber es que dependiendo del tipo de fresas que utilicen, van a tener que utilizar el número de revoluciones. Es decir, entre más alta es la calidad de la fresa, mayor número de revoluciones permite. Entre menor sea la calidad de la fresa, por ejemplo, las fresas que generalmente se utilizan en odontología, nos permiten entre 7.000 a 10.000 revoluciones para poder hacer. Una de las ventajas es, como les decía, que se puede tallar desde la parte de cartílago costal, ¿sí? Para dejarlo mucho más noble para nuestros injertos onlay y permite ser mucho más preciso en la parte de los detalles. Tenemos fresas desde grano grande que nos va a ayudar a reducir de una manera mucho más rápida unas jivas dorsales grandes, hasta diferentes fresas de tipo cónicas o de fresas de tipo triangulares, o también algo que importa es el tamaño del vástago, es decir, qué tan profundo es la parte de la cabeza de la fresa a la parte que se une en nuestra pieza de mano. De acuerdo a eso, podemos también trazar líneas laterales o podemos hacer terceras y cuartas líneas, ¿sí? Fíjense, una fresa cónica mucho más amplia que nos puede ayudar a pulir ciertos detalles o cosas puntuales en los huesos propios de nuestras narices. Es también fundamental que les explique, por ejemplo, cuáles son las características o cuándo se puede utilizar este tipo de instrumentos o cuáles son las indicaciones para poder utilizar las fresas dentro de la nariz. Vamos a ver primero qué es lo que queremos. Queremos fresar, queremos realizar osteotomías, qué tipo de osteotomías queremos, osteotomías mediales, osteotomías laterales, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede detallar dependiendo del tamaño de las fresas, el grano que queramos, las diferentes estructuras que queramos. Como pueden ver en este paso de diapositivas, ya les mostré más de 8 modelos de fresas, sí, estudios cadavéricos, en los que te pueden mostrar en la parte derecha cómo va un osteótomo y en los que se puede hacer el fresado. Algo interesante que actualmente se hace, por ejemplo, es regularizar la lámina ascendente del maxilar con el hueso propio. Luego de las osteotomías podemos quitar este volumen y podemos adelgazar el hueso, lo que hace que tu resultado sea mucho más regular desde estudios cadavéricos en los que te muestran un detalle mucho más pulcro, un detalle mucho más fino en los que se hace. Entonces, las indicaciones son 7 básicamente deformidades en el dorso óseo, el ángulo nasofrontal poco profundos, huesos nasales delgados o quebradizos. Es decir, si yo veo una tomografía y mido el ancho de mi hueso, puedo ayudar a determinar cuánto quiero fresar, cómo quiero dejar esos márgenes laterales. En huesos nasales inestables, por ejemplo, en fracturas o en osteotomías, me va a ayudar a definir ese pulido, a que no existe ese escalón que se hace generalmente con las osteotomías. En bóvedas nasales estrechas con joroba nasal, en diferentes modos de asimetría ósea, que podemos verlos en las tomografías cuando un hueso es más ancho que el otro, o en diferentes laterorrinias, nos puede ayudar a definir con 1 o 2 milímetros más y a pulir mejor neutralizado previo, alisando esta parte ósea, por ejemplo, previo a un aumento nasal, que es algo que ya les voy a hablar. El electro-sculpting nose, esto me parece que es una de las revoluciones que se da en los últimos años, porque con el electrobisturí lo tenemos todo y con diferentes tipos de puntas podemos ir haciendo un pulido mucho más detallado en la parte cartilaginosa, porque hasta ahora lo que les mostré de los sistemas son en la parte ósea. Fíjense cómo podemos ir regularizando con sumo detalle, y esto nos sirve también para regularizar a veces los injertos en la parte de la punta de la nariz. En la actualidad vemos en boga cómo se ha puesto lo que es la rinoplastia de preservación o la rinoplastia
en la parte del remodelado superficial, que es lo que nos sirve este tipo de estructuras. Fíjense esta punta de electrocauterio, que es como un arado, es decir, con un solo pasar voy realizando canales en las que se va regularizando mi tipo de estructura y generalmente se puede avanzar bastante hasta llegar a la parte de la mucosa de la nariz, dependiendo del uso que se va. Esto es la parte del uso de hemoderivados, que es lo último que se está haciendo y que realmente ha venido a cambiar en muchas estructuras y tipos de cirugías, el obtener plasma rico en plaquetas de acuerdo a una centrífuga y poder hacer membranas de plasma rico en plaquetas. Y es algo que ha revolucionado porque primero es algo que pueden utilizar desde pacientes que son testigos de Jehová porque es un autoinjerto, digamos, no estamos utilizando la sangre de nadie, nos va a ayudar a alisar los resultados de nuestra nariz y nos va a ayudar a obtener diferentes tipos de resultados. Generalmente yo lo hago con 3000 revoluciones, en 45 minutos tomamos 4 tubos azules que se toman previos a la cirugía o se toman cuando el paciente está dormido y estos mismos se ponen a centrifugar. Se deja descansar. Uno de los secretos es que esto repose, porque si lo tomamos enseguida vamos a ver que el coágulo se desvanece. Se deja reposar por lo menos unos 30 minutos y vamos a obtener como esta especie de gelatina, ¿sí? Un coágulo bastante grande en la parte de plasma rico en plaquetas. Acuérdense que hay plasma rico en plaquetas y plasma rico en fibrina, digamos. Y esto lo dejamos reposar generalmente. Se lo puede poner en una gasa o se lo puede poner en una compresa, ¿sí? Tenemos dos partes en este coágulo bien diferenciadas, como vemos, la parte amarilla, que es la parte que nos va a servir, y la parte de sangre, que después se puede cortar o se puede desechar. Después vamos a tener estos coágulos. Esto les puse este video, ya les explico ahora por qué. Porque es la parte más barata, digamos, es la parte más sencilla, porque simplemente voy a plegar sobre sí la compresa y vamos a retener y vamos a obtener la parte de las placas. Actualmente voy a hacer una mención especial al doctor Roberto Vázquez, porque en el mundo actual vamos a ver diferentes tipos de sellos o de placas. Él está haciendo actualmente una charla muy interesante para enseñarles a ustedes qué es lo que se hace. Por ejemplo, el injerto 593 de Cristian Cordero o injertos como de Denis Calderón o de los doctores Chisquis son sellos modelados, realizados y producidos por el doctor Roberto Vázquez a nivel mundial, son espectaculares. En base a eso, en un viaje que acabamos de tener en Argentina, estamos modelando, por decirles, este que es como un triturador para el cartílago, para estas membranas de plaquetas que estamos haciendo con microagujas para poder filtrar y obtener el mayor provecho. Es algo que todavía está en modelaje, es algo que estamos realizando y que vamos a irlo mejorando y les presentaremos todo esto una vez que esté realizada en esta parte del proyecto. Fíjense. Estas son las estructuras que se obtienen luego de haber sacado la parte líquida de las membranas. Y con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿cuál es la utilidad de estas membranas? O cuánto, fíjense lo resistente y duras que son, cómo pueden aguantar una parte, una pinza Alix en el peso. Es decir, que son totalmente sostenibles y que son totalmente duras. Ahora, ¿dónde y cómo colocar las membranas de plaquetas? Tenemos diferentes modos, porque esto realmente es algo que comenzó en Argentina en 1999, ¿sí? Y que recién viene a la parte de otorrinolaringología. Fíjense cómo podemos poner estas plaquetas en la parte del dorso para poder afinar y poder detallar nuestro dorso. Se puede poner en la parte de la punta de la nariz para los injertos cuando utilizamos shins o injertos de armadillo extendidos. Podemos también realizar estas placas, fíjense, una jeringuilla cortada. En vez de hacer una delicia turca con fascia, podemos utilizar este tipo de membranas con polvo de cartílago de costilla o de cartílago del tabique para poder hacer una especie de Turkish Delight, o poder hacer este tipo de injertos para ser colocados
en la parte del radix, por ejemplo, ahora uno de los últimos proyectos del doctor Roberto Vázquez está haciendo un tipo de placas especiales para poder determinar la parte del dorso y la profundidad en la parte del radix también, que es una genialidad que puedes ir haciendo con hemoderivados, o este tipo de estructuras se pueden hacer una especie de sándwich con el cartílago y ir y colocar en la parte del radix, lo que va a hacer primero que mi cartílago óseo o mi cartílago estructural pueda tener una mayor adherencia a la parte del dorso de la nariz, que pueda coaptarse mejor a las estructuras, sean a nivel óseo de los huesos propios o a la estructura de la parte de los cartílagos. Fíjense, hemos hecho una especie como de taco y vamos a colocarlo en el radix para hacer un relleno del radix con todo el perfilamiento. Entonces, este tipo de productos se coaptan mejor debido a las estructuras plaquetarias, a las estructuras de los interferones que tenemos. También pueden ser realizadas en nuestros mentoplastias de avance para ayudar a osificar, e incluso estas membranas pueden ser ayudadas desde sistemas en la parte de las amígdalas o en nuestras cirugías endoscópicas rinosinusales para la parte de los sangrados y en la recuperación de nuestros tejidos. Entonces, es todo una clase y es todo un mundo de aplicaciones en las que podemos llevar las membranas autólogas de fibrina rica en plaquetas. Va a depender de qué estemos utilizando. Vamos llegando a la parte final de la clase. Les había hablado de ecografía, es decir, desde un planeamiento prequirúrgico de cómo vamos a llevar a nuestro paciente a quirófano, desde cómo medir el ancho de la piel, desde cómo cambiar el tipo de estructuras. Hablamos del sistema OPATA para determinar la calidad de tipo de piel, el número de poros que tiene o el tipo de porosidad o esas pieles anchas. Les mostré, por ejemplo, un caso de un grosor de 7 milímetros en la parte de la piel, que es una piel bastante ancha, y esto nos sirve para poder utilizar sistemas como el Morpheus, como el Fixer, como microagujas con radiofrecuencia fraccionada, que el simple hecho de introducir las agujas va a producir un daño en la parte de nuestra piel que tiene que ser recuperado en la parte de colágeno y determinar. Ahora, de acuerdo al grosor de la piel, yo voy a poder calibrar mi sistema para ver cuánto quiero o hasta qué parte de la estructura quiero que se inserten las microagujas. Estos sistemas se basan en la inserción de microagujas, en la emisión de energía de radiofrecuencia, y esto va a producir una estimulación regenerativa como producto final de la elastina, ácido hialurónico y colágeno, que favorece la reparación de la piel, hace una remodelación dérmica porque la piel se tonifica y va a mejorar la parte de la estructura en estas pieles, sobre todo anchas, mejora el tipo de poros que tiene, o en pacientes que tienen cicatrices a nivel nasal o se puede utilizar ya que el paciente está dormido y estamos en quirófano a nivel de todo el rostro para mejorar y estimular la parte de colágeno, de elastina, y poder mejorar la parte de resultados, o por ejemplo, en la parte de las papadas o en la parte cervical, poder hacer una retracción luego de una lipoaspiración para que esta piel se retraiga y se pueda marcar mejor nuestros resultados, tanto de mentoplastias, de avance, como de lipoaspiración cervical, digamos. Entonces, es todo un conjunto que al final se va a ir cerrando en este tipo de procedimientos en los que lo que buscamos es un mejor resultado, y lo que siempre hacemos, sobre todo en la parte de Latinoamérica, que tenemos esas pieles bastante gruesas, bastante mestizas, tratar de mejorar esa flacidez, reducir cicatrices de acné y arrugas, unificar el tono cutáneo. Sí, entonces, por ejemplo, acá tenemos un sistema de microagujas con radiofrecuencia fraccionada, que lo que tiene son diferentes tipos de dispositivos o piezas de mano en las cuales se va a insertar las microagujas, que pueden ser desde 12 hasta 64 microagujas, dependiendo qué es lo que busquemos. Y en la plataforma nos va a poder nivelar o nos va a poder mostrar cuál es la profundidad que queremos marcar. También nos deja mostrar cuál es la intensidad de energía eléctrica que queremos hacer, desde 30 watts hasta 120 o 150 watts, dependiendo del tipo de aguja que presentemos
o que mostremos, digamos, fíjense, cómo salen las agujas, qué es lo que va a producir el trauma inicial de manera física. Antes de que existe eso, utilizamos Derma Roller, por ejemplo, ¿sí? Que tiene la misma estructura sin la radiofrecuencia fraccionada para la producción de colágeno o de aplicación en diferentes estructuras. Entonces vamos a poder utilizar esto tanto en la parte del dorso de la nariz como en la parte de la punta de la nariz, marcando como habíamos visto directamente. ¿Se puede hacer sin ecografía? Claro que se puede hacer sin una ecografía nasal, pero probablemente el daño estructural va a ser un poco más profundo, dependiendo cuál es el resultado que queramos en la parte del tipo de la piel o la penetrancia de este tipo de sistemas. No va a ser el adecuado, que lo que buscamos es como una subnecrosis intradérmica para poder marcar los resultados. Por ejemplo, hay una clase de David López, el mexicano, en lo que tiene una estructura que en la parte de adentro lo que va a hacer es hacer una disminución dérmica directa con bipolar para poder acoplar la parte de la piel. Esto es una acoplación en la parte subdérmica para buscar, digamos, un mismo objetivo de una manera mucho más delicada y una manera mucho más controlada, y que vamos a buscar qué es lo que queremos hacer en la parte de la estructura de nuestra nariz. Y en la parte, sobre todo, de la infrapunta y de la suprapunta para poder marcar mejor el resultado que buscamos. Como les digo, estos son sistemas que se pueden utilizar y se pueden aprovechar. Fíjense, este tipo de piel es la nariz que les mostré de 7 milímetros de grosor con ecografía. Lo que tenemos que tratar es que esta estructura de la piel se coapte, porque a la final del día lo que se viene hablando últimamente es el tratamiento de la piel, que es la parte final de nuestro resultado de la nariz. Es decir, a nivel mundial yo creo que los estándares de rinoplastia se muestran con resultados AAA bastante buenos, pero lo que falta es terminar el detalle, es decir, hemos hablado de la parte ósea, de la parte cartilaginosa, pero a la final el resultado y la envoltura es algo que siempre jugamos, porque los resultados que vemos son bonitos dentro de la mesa operatoria, pero cómo va a fibrosar ese paciente, cómo va a cicatrizar o qué es lo que va a hacer, es lo que nos tiene que llamar la atención y es en lo que tenemos que fijarnos. Fíjense ustedes que dejan como unas micromarcas, después se hacen como unos puntitos de costras que desaparecen, generalmente a pasadas las 3 semanas, y el paciente tiene que tener bastante cuidado, sobre todo en el cuidado de la parte de la luz. Ya vamos terminando. Simplemente unos videos más para mostrarles este tipo de dispositivos, cómo se pueden utilizar en general en la parte del rostro para producir ese elastina, ese colágeno, ese ácido hialurónico que queremos. Y ya que abrimos todo el sistema, ya que estamos gastando una punta, podemos hacerlo en toda la parte del rostro, en la parte del cuello, o en la parte de la papada, o en la parte que nosotros queramos realizar ese tipo de retracciones, o finalizar nuestro tipo de tratamientos de acuerdo a la cirugía que cada uno ha planificado. Están a veces los videos medio un poco lentos, pero se están abriendo. La rinoplastia es como un juego de ajedrez, es decir, tenemos soldados, tenemos fichas, cada uno va a mover las fichas de acuerdo a lo que quieran, cada uno va a tener desde un escoplo o martillo o desde una raspa común a diferentes sistemas que lo que quieran hacer, porque a lo largo del día lo que el paciente no te va a preguntar cómo utilizaste tu ultrasónico, si utilizaste raspas, si utilizaste osteótomos o qué es lo que hiciste, nos va a demostrar que el resultado siempre va a ser el rey. Es decir, independientemente de lo que hagamos, lo que cada uno busca y lo que el paciente busca es cómo quiere marcar su resultado, y el paciente escoge generalmente el cirujano de acuerdo al resultado que le gusta, es decir, cuál es el ideal de cada uno de nosotros de una nariz súper definida, una nariz con definición intermedia, una nariz con una definición baja o sin definición, pero eso es lo que va a buscar el paciente, digamos. Generalmente ahora, con el uso de las redes sociales, podemos ir mostrando ciertos tipos de resultados, y esos son los resultados que van a querer marcar a lo largo del día. Es decir, tenemos toda una serie de cosas. Luis Chinsky decía ahora en Argentina, o sea, a ratos
es como que nos hemos marcado de todo porque tenemos nuestra mesa operatoria desde el martillo, desde un escoplo, hasta un ultrasónico, hasta un sistema de fresados y diferentes tipos de cosas, pero cada uno va a ir mostrando cuál es el resultado que quiere marcar y eso es lo que el paciente quiere hacer, digamos. Es decir, tenemos cierto tipo de cosas para ciertos detalles que queremos marcarlos o queremos definir, pero a la final del día, evidentemente el resultado es lo que nos va a mostrar o nos va a ayudar a predecir qué es lo que queremos. Les voy a mostrar un par de resultados porque creo que ya nos extendimos un poco en el tiempo, simplemente para ir viendo pequeños detalles o pequeñas cosas que queremos mostrarles. Sí, recordándoles siempre que el resultado es el rey. Fíjense, una nariz con una piel intermedia, con una jiba pequeña, con un resultado bastante marcado, con líneas estéticas normales, un resultado bastante normal, adecuado. Estos pacientes tienen un seguimiento de 2 años, en las que podemos ver otro tipo de piel con una punta caída, con líneas estéticas no marcadas, cómo hemos marcado esta nariz, cómo se ha hecho un resultado bastante natural, de acorde a la edad, de acorde a que la que buscan las pacientes. Como les explico, cada paciente va a buscar o nos va a decir o le podemos ofrecer diferentes tipos de definiciones, desde narices súper marcadas o de narices bien definidas hasta resultados bastante naturales. Y algo que siempre nos va a ayudar bastante es el tipo de piel que tenga el paciente y el tipo de tratamientos que le hemos dado tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio a estos pacientes. Yo quedo abierto a las preguntas, siempre invitándoles a la parte de Cuenca. Por favor, prepárense para el congreso que se viene, es un congreso latinoamericano y ecuatoriano en el año 2026. Este año estaremos realizando 2 cursos más a lo largo del año, un curso de rinoplastia y plástica facial, que va a estar espectacular, y a finales de noviembre estaremos haciendo un curso de cierre de perforaciones septales con rinoplastia. Yo quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan o si tienen algunas dudas.